Cuando abrí la puerta y lo vi parado frente a la estufa, con las mangas arremangadas y el cabello ligeramente húmedo por la lluvia, algo dentro de mí se estremeció. No porque fuera guapo aunque lo era, ni porque lo hubiera esperado, porque no lo hice, sino por lo familiar que parecía en una casa que nunca había sido suya. Mi esposo gritó desde el garaje que le mostrara dónde estaban los platos, y yo asentí sin mirarlo, aunque mi corazón ya latía demasiado rápido. Él me sonrió con esa calma suya que no aprendió de su padre, y yo respondí con una risa que no era mía. No sabía entonces que esa noche lo soñaría. No sabía que en los días siguientes, su presencia movería cosas que habían estado quietas durante años. Cosas que juré que ya no me importaban. Pero no quiero adelantarme. Antes de contarte qué pasó entre nosotros, dime en los comentarios desde qué país ves este vídeo y responde esta pregunta: ¿alguna vez sentiste que alguien te miraba de una forma que te hizo cuestionar toda tu vida? El día que mi esposo me anunció que su hijo se quedaría con nosotros por unas semanas, lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Yo estaba en la cocina, enrollando lentamente los tallarines con el tenedor, y tardé varios segundos en reaccionar. ¿Aquí?, pregunté sin girar la cabeza. Sí, ¿dónde más? Él dijo que había terminado sus estudios y que quería tomarse un respiro, conocer a su padre mejor, pasar tiempo en familia. Esa palabra, familia, siempre me había parecido generosa viniendo de él. Había criado a ese chico sin llamarlo en los cumpleaños, sin mandarle ni una carta. Pero ahora, de pronto, quería jugar al buen padre. No discutí. No tenía fuerzas. Las discusiones con él eran como hablarle a una pared, no gritaba, no golpeaba la mesa, pero sus silencios eran muros infranqueables. Así que asentí. Dije claro que venga. Sonreí, incluso. Como buena esposa. Como buena anfitriona. Cuando lo vi por primera vez, supe que esos días no iban a ser fáciles. Él entró con una mochila al hombro, una chaqueta vieja y una mirada limpia. Nada en él pedía atención, y sin embargo era imposible no notarlo. No solo por su altura ni por sus rasgos parecidos a los de su padre pero más suaves, más vivos, sino por la manera en que se movía. Como si no quisiera molestar, como si estuviera pidiendo permiso hasta para respirar. Mi esposo le ofreció cerveza. Yo fui por los vasos. Cuando los serví noté que él me miraba de forma distinta. No con deseo. No aún. Más bien con curiosidad, como quien intenta armar un rompecabezas del que no conoce la imagen final. Me hizo sentir consciente de mis manos, de mi ropa, de mi edad. Esa noche, mientras doblaba mantas para el sofá cama donde dormiría, sentí que todo en la casa era más pequeño de lo habitual. Que los pasillos eran más estrechos, que la cocina tenía eco. Me encerré en el baño y me quedé sentada en la tapa del inodoro, sin hacer nada, sin pensar en nada. Solo escuchaba el murmullo de sus voces en la sala. No los entendía, pero sentía como algo se tejía entre ellos, algo que no me incluía. Al día siguiente desayunamos juntos. Él ofreció preparar café. Lo hizo como si lo hubiera hecho 1000 veces allí, como si conociera dónde estaban las cucharas, el azúcar, los filtros. Le dije medio en broma: pareces de la casa, y él me respondió: me siento como si lo fuera. Reí, más por incomodidad que por gracia. Mi esposo, distraído en el periódico, ni siquiera lo notó. Ese mediodía él me ayudó a traer unas cajas del altillo. Subimos juntos la escalera estrecha. Yo iba delante, él detrás. En un momento sentí su mano en mi espalda, ligera, apenas un gesto de equilibrio. Me tensé. Fue un segundo. Luego todo volvió a la normalidad, pero algo se había encendido. Una alarma, una vibración bajo la piel. En la tarde mi esposo salió a una reunión. Él y yo nos quedamos solos. El silencio fue incómodo al principio, pero luego se volvió cómodo, incluso necesario. Me preguntó si me gustaba leer. Le dije que sí. Le mostré mis libros. Escogió uno y se sentó en el sofá a hojearlo. Yo me quedé en la otra punta fingiendo revisar el celular. No hablábamos, pero la habitación parecía cargada.
En algún momento dejé el teléfono y fui a la cocina. Abrí la nevera sin saber qué buscaba. Solo necesitaba moverme. Oí sus pasos detrás de mí. Me giré. Él estaba en el marco de la puerta sin decir nada. ¿Quieres algo?, le pregunté. No, respondió. Pero no se movió. Esa noche soñé con él. En el sueño, no pasaba nada físico. Solo estábamos en la cocina, otra vez, pero no había nadie más. Solo él y yo. Él me miraba, y yo hablaba sin parar, diciéndole cosas que nunca había dicho en voz alta. Me desperté con la sensación de que el sueño había sido real, de que lo había traicionado. A mi esposo. A mí misma. Pero al mismo tiempo sentía algo que hacía mucho no sentía, vida. Algo en mí se agitaba, se estiraba, se rebelaba contra la rutina de los días iguales. Esa noche me senté frente al espejo antes de dormir. Me observé como si me viera por primera vez en años. Tenía arrugas, sí. Pero también tenía ojos que aún podían brillar. Me puse crema en el cuello, más por el gesto que por necesidad. Al acostarme junto a mi esposo, él ya dormía. Como siempre. Le di la espalda, como siempre. Pero esta vez, algo era diferente. Yo era diferente. Aunque no entendía aún en qué medida. Y sabía que lo peor, o lo mejor, aún no había empezado. A la mañana siguiente me desperté antes que todos. El cielo tenía ese tono grisáceo de los días nublados, y la casa estaba en silencio. Me quedé un momento en la cama, escuchando el murmullo lejano del refrigerador, el crujido ocasional de la madera en el pasillo. No podía quitarme de la cabeza lo que había sentido la noche anterior. No el sueño, no el roce casual, sino la conciencia de mí misma que se había instalado como una segunda piel. Me vestí despacio. Elegí una blusa que hacía meses no usaba, de un color que solía gustarme pero que había olvidado. Me recogí el cabello de forma distinta. No porque quisiera seducir a nadie o al menos, eso me repetía, sino porque necesitaba recordarme que aún podía hacerlo, que aún tenía control sobre mi imagen, sobre mi cuerpo, sobre cómo quería sentirme. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba ahí. De espaldas, revolvía algo en una sartén. El olor a huevo con mantequilla llenaba el ambiente. No me escuchó entrar, o fingió no hacerlo. Me quedé observándolo unos segundos, en silencio. Había algo íntimo en esa escena. En su postura relajada, en cómo movía la cuchara de madera, en cómo tarareaba una melodía apenas audible. Le dije buenos días en voz baja, casi como una prueba. Se giró, sonrió. Te preparé desayuno, dijo. Me senté en la mesa sin responder. No podía. Tenía un nudo en la garganta que no sabía de dónde venía. Me puso un plato frente a mí, luego se sirvió él. Comimos sin mucha conversación. Solo frases cortas, casi de cortesía. Pero no era silencio incómodo. Era otra cosa. Algo que nos envolvía, que nos hacía cómplices sin palabras. Mi esposo apareció después con su habitual andar apresurado, que contrastaba con la calma que habíamos creado. Dijo algo sobre una llamada importante, que tenía que salir por unas horas. Yo asentí sin escuchar realmente. Él se fue, y nos dejó solos otra vez. Él recogió los platos. Dijo que podía encargarse de lavar. Yo me quedé en la mesa sin moverme. Escuché el agua correr, los cubiertos chocar suavemente. Me sentía como si flotara fuera de mi cuerpo. Como si observara una escena que no me pertenecía del todo, pero que al mismo tiempo era más real que muchas otras. Cuando terminó, se giró hacia mí. No dijo nada. Solo me miró. Y en esa mirada había algo que me desarmó. No era deseo. Era comprensión. O quizá reconocimiento. Como si supiera exactamente lo que yo sentía, lo que callaba, lo que me pesaba. Me levanté, caminé hacia la sala. Él me siguió. Me senté en el sofá, él en el otro extremo. Encendí la televisión, puse cualquier canal, sin mirar realmente.
Solo necesitaba algo de ruido. Algo que nos protegiera del silencio que amenazaba con devorarnos. En un momento nuestras manos se encontraron sobre el control remoto. No fue premeditado. No hubo intención. Pero tampoco lo retiramos. Nuestros dedos permanecieron ahí, apenas rozándose. Un segundo. Luego otro. Y otro más. Lo miré. No dije nada. Él tampoco. Pero nuestras miradas se encontraron de nuevo, y esta vez no había barreras. No había confusión. No había necesidad de fingir que no entendíamos lo que estaba ocurriendo. We kissed. Fue breve. Fue silencioso. Fue inevitable. Me alejé de inmediato. No por arrepentimiento, sino por vértigo. Me puse de pie y fui hacia la cocina sin rumbo. Abrí la nevera, la volví a cerrar. Apoyé las manos en la encimera y cerré los ojos. Respiré hondo. No sentía culpa. No todavía. Sentía algo mucho peor, claridad. La claridad de saber que nada iba a ser igual. Que esa línea que había defendido con tanto empeño, esa frontera invisible entre el deber y el deseo, acababa de romperse. Y no por accidente. Él no me siguió. Se quedó en la sala, en silencio. Lo sentía desde la otra habitación. No había tensión. No había urgencia. Solo una especie de calma pesada, de espera. Subí a mi habitación. Me miré en el espejo. No por vanidad, sino por necesidad. Necesitaba ver quién era esa mujer que acababa de dejarse besar por el hijo de su esposo. Lo que vi no me asustó. No era una mujer quebrada, ni perdida. Era una mujer que volvía a sentir. Pasé el resto de la tarde en mi habitación. No dormí. No lloré. No pensé demasiado. Solo me dejé estar. Dejé que las horas me pasaran por encima, como una marea tibia. Cuando mi esposo volvió, yo ya estaba en la cocina, preparando café. Él entró como siempre, dejó las llaves en la repisa, me preguntó cómo había ido el día. Le respondí con frases automáticas. Me dijo que tenía hambre. Le preparé un sándwich. Cenamos los tres juntos. Él hablaba. Él asentía. Yo escuchaba, pero mis pensamientos estaban en otra parte. En ese momento. En esa pausa. En ese beso que había abierto algo dentro de mí que no sabía cómo volver a cerrar. Esa noche al acostarme fingí dormir. Escuché su respiración lenta a mi lado. Sentí su cuerpo inmóvil como un mueble más. Me giré hacia la pared. Cerré los ojos. Y supe que había comenzado algo que no podía deshacer. Algo que, aunque no lo entendiera del todo, ya era parte de mí. No dormí bien esa noche. El peso de lo ocurrido me rondaba la cabeza como una mosca insistente, no por culpa inmediata, sino por el reconocimiento de una línea que había sido cruzada. Me despertaba a ratos, miraba al techo, escuchaba la respiración pausada de mi esposo a mi lado. Y cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo sus labios acercándose, sentía de nuevo el roce breve pero decisivo que había marcado el inicio de algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Al amanecer, bajé a la cocina antes que todos. Preparé café como siempre, pero todo en mí se sentía alterado. La rutina seguía siendo la misma, pero yo no lo era. Mi cuerpo no lo era. Había algo dentro que se había estirado, como si hubiese despertado de un sueño demasiado largo. Escuché los pasos de él bajando la escalera. Me giré, pero no lo miré directamente. No podía. No todavía. Su presencia llenaba el espacio de una forma nueva, casi abrumadora. Se acercó, tomó una taza y se sirvió café en silencio. Nos movíamos como si camináramos sobre vidrio, cuidando cada gesto. Mi esposo bajó poco después, hablando de trivialidades. Que el coche necesitaba mantenimiento, que tenía una reunión importante. Yo asentía, sin escucharlo realmente. Solo podía pensar en lo que no se decía.
En lo que había entre nosotros dos, en lo que ninguno de los tres parecía notar, aunque el aire estuviera impregnado de ello. Esa mañana, él y yo fuimos al mercado. Mi esposo pidió que compráramos algunas cosas para la cena y aprovechamos para ir caminando. El trayecto fue silencioso, con conversaciones sueltas sobre frutas, precios, el clima. Nada que implicara nada. Pero cada paso junto a él, cada cruce de miradas, cada movimiento en paralelo, aumentaba la tensión. En el mercado me preguntó si me gustaban los higos. Le dije que sí, aunque no los comía hace años. Compró una caja sin decir más. Caminamos de regreso con las bolsas llenas, pero yo sentía que lo que pesaba no eran los alimentos, sino la conciencia compartida. En casa, al guardar las cosas, me ofreció uno de los higos. Lo partió con las manos y me dio la mitad. Lo comí sin decir nada, pero sentí como mis dedos rozaban los suyos al tomarlo, y como ese gesto simple se volvía íntimo de forma casi absurda. Mi esposo nos encontró en la cocina y comentó que parecíamos llevarnos bien. Eso me alegra, dijo. Lo dijo con sinceridad, sin doble sentido. Y ese comentario, que en otro contexto habría sido reconfortante, me dejó con una punzada en el estómago. Esa tarde él se encerró en su habitación a leer. Yo me refugié en el jardín, buscando aire. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, y el murmullo de los pájaros era constante e hipnótico. Pensé en cómo había llegado hasta ese punto. No era solo un beso. Era todo lo que había detrás. La necesidad de ser vista. De sentirse viva. Recordé la última vez que mi esposo me había abrazado con verdadera intención. No una caricia distraída, no un roce fugaz antes de dormir. Hacía años. Más de los que me gustaba admitir. Y sin embargo nunca me había quejado. Había aceptado esa versión de amor tranquilo, callado, predecible. Hasta ahora. Cuando volvió a salir de su habitación, él se dirigió al patio. Me preguntó si podía sentarse conmigo. Asentí. Se sentó a 1 metro de distancia. No dijimos nada por un buen rato. El silencio era cómodo, pero denso. Finalmente rompió la pausa y me preguntó si estaba bien. Respondí que sí, con una sonrisa breve. Él no insistió. Después de unos minutos, dijo que debía salir a correr un rato, que necesitaba despejarse. Se levantó y al pasar cerca de mí, su mano tocó levemente mi hombro. Apenas un segundo. Un gesto mínimo. Pero mi piel se tensó como una cuerda afinada. Me quedé en el jardín largo rato. Pensando. Recordando. Imaginando lo que no debía. Sabía que estaba cruzando límites internos, incluso sin actos concretos. Que algo dentro de mí ya no respondía a las reglas de antes. Cuando encontré a mi esposo en la sala, dormitando frente al televisor. Subí en silencio, cerré la puerta de mi habitación y me senté frente al tocador. Me miré detenidamente. No buscaba belleza. Buscaba signos. Indicios de lo que estaba ocurriendo conmigo. Y lo que vi fue una mujer al borde de una decisión que no podía nombrar. Esa noche cenamos los tres. Él y yo apenas cruzamos palabras. Mi esposo hablaba animadamente sobre un proyecto nuevo. Yo asentía, reía cuando era necesario, pero sentía como si mis emociones estuvieran detrás de un vidrio. Veía todo, pero desde lejos. Después de cenar, recogí los platos. Él se acercó para ayudar. Lavábamos uno al lado del otro en silencio, como dos personas que conocen cada gesto del otro. Como si llevaran años compartiendo esa tarea. Me pasó una cuchara y nuestras manos se tocaron de nuevo. Esta vez fue más prolongado. No aparté la mano de inmediato. Él tampoco. No dijimos nada. Pero supe que lo entendía todo. Que no hacía falta hablar. Que lo que estaba creciendo entre nosotros no necesitaba explicación, solo tiempo. Esa noche me acosté con la certeza de que algo se estaba construyendo, lenta e inexorablemente. Y que ninguna parte de mí quería detenerlo.
Mi esposo nos sorprendió en la cocina esa mañana con una propuesta que, según él, podía ayudarnos a todos a desconectar. Dijo que había alquilado una cabaña en las montañas para el fin de semana, que necesitábamos respirar aire puro, alejarnos de la ciudad, cambiar la rutina. Lo dijo con ese entusiasmo que solía reservar para los proyectos de trabajo, como si planificar una escapada fuera una meta más que debía cumplir. Yo asentí sin mucha emoción. No porque la idea me disgustara, sino porque algo en mí se estaba volviendo impermeable a sus iniciativas. Él, en cambio, se mostró dispuesto de inmediato. Le pareció bien, incluso agradeció la invitación. Observé su expresión con atención, buscando alguna señal, alguna contradicción. Pero todo parecía normal. Demasiado normal. Pasamos el resto del día empacando. Me tomé más tiempo del habitual escogiendo la ropa. No por vanidad, sino porque algo dentro de mí exigía precisión. Cuidé cada prenda, cada combinación. Me detuve frente al espejo más de una vez, midiendo no solo mi reflejo, sino mi postura, mi manera de sostener la mirada. Salimos al día siguiente por la mañana. El trayecto fue largo y silencioso. Él iba en el asiento trasero. Yo al frente junto a mi esposo. No hablábamos mucho. El paisaje pasaba rápido por las ventanas, colinas, campos, curvas cerradas. El murmullo constante del motor era el único sonido estable. En algún momento mi esposo encendió la radio y comenzó a tararear una melodía antigua. Yo apreté los dedos contra mis piernas. Al llegar a la cabaña, nos recibió un entorno tranquilo. Árboles altos, aire fresco, un silencio profundo que se colaba entre las rendijas. El interior era rústico pero acogedor. Madera por todos lados, techos bajos, una chimenea en el centro de la sala. Mi esposo eligió la habitación más amplia. Nosotros dormiríamos en habitaciones separadas. Lo propuso sin consultarme, como si fuera lo más lógico. Y quizás lo era. Pero me pareció un detalle demasiado conveniente. Pasamos la tarde caminando por los alrededores. Él iba delante con pasos firmes, observando cada detalle del paisaje. Yo caminaba a su lado, pero a cierta distancia, manteniendo esa línea invisible que aún no me atrevía a romper del todo. En un momento tropecé con una raíz oculta entre las hojas. Él se giró y me sostuvo del brazo con firmeza, pero sin brusquedad. Mi esposo, más adelante, no se dio cuenta. Su mano permaneció un segundo más de lo necesario. Yo lo miré. Él bajó la vista, luego me soltó. No dijimos nada. Seguimos caminando como si nada hubiese pasado. Pero ambos sabíamos que ese gesto, ese breve contacto, había dejado una marca. De regreso a la cabaña, me ofrecí a preparar algo caliente. Mi esposo encendió la chimenea y se sentó frente al fuego. Él me ayudó en la cocina. Los movimientos eran suaves, casi sincronizados. Pasaba los utensilios sin mirarme directamente, pero la tensión era palpable, como una cuerda estirada entre los dos. Cuando estuvimos solos, mientras el agua hervía y los platos se alineaban en la mesa, él me preguntó si estaba bien. Respondí que sí. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Él asintió sin insistir. Pero sus ojos decían otra cosa. Esa noche cenamos los tres frente a la chimenea. El fuego iluminaba los rostros de forma intermitente. Mi esposo hablaba sobre el clima, sobre cómo le recordaba las vacaciones de su infancia. Él escuchaba con respeto pero sin entusiasmo. Yo, por mi parte, apenas probaba bocado. Sentía el calor del fuego en la piel, pero por dentro todo estaba helado. Al terminar, mi esposo se retiró a dormir temprano. Dijo que el aire de la montaña lo había agotado. Se despidió con un beso en la frente como un gesto automático. Me quedé sola con él en la sala. La chimenea seguía encendida, crepitando suavemente. Nos quedamos en silencio unos minutos. Él miraba el fuego. Yo, sus manos. Había algo en su manera de estar que me generaba una mezcla extraña de paz y vértigo. Le pregunté si no le parecía todo esto un poco irónico.
Él giró el rostro hacia mí, sin entender del todo. Todo este teatro de familia, de escapada perfecta, dije. Él me miró sin parpadear. Luego respondió con voz baja, que no había venido por eso. El fuego chispeó más fuerte. Me levanté para avivar la llama y sin darme cuenta, me quedé muy cerca de él. Podía oler su piel, sentir el calor de su cuerpo. No hice ningún movimiento. Tampoco él. Pero la proximidad era suficiente para encender de nuevo esa electricidad silenciosa que veníamos cargando desde días atrás. Cuando finalmente me alejé, lo hice despacio. Sin decir nada. Subí a mi habitación con el corazón agitado, sintiendo que esa noche algo invisible se había desplazado entre nosotros. No fue un beso. No fue un toque directo. Pero fue una intimidad tan poderosa que me dejó sin aliento. Me acosté sin apagar la lámpara. Escuchaba los sonidos de la cabaña, el crujido de la madera, el silbido del viento, los pasos suaves de alguien cruzando el pasillo. Cerré los ojos. No sabía si tenía miedo o deseo. Solo sabía que el fin de semana apenas había comenzado. La mañana amaneció con una neblina espesa que cubría los árboles como un velo silencioso. Me desperté temprano como de costumbre, pero no bajé enseguida. Me quedé sentada al borde de la cama, con los pies descalzos tocando la madera fría. Había algo en el aire que parecía anticipar una tensión contenida. Un presentimiento, tal vez. Pero no de esos vagos e irracionales, sino de los que nacen de observar, día tras día, cómo algo se forma lentamente hasta volverse inevitable. Bajé en silencio, sin hacer ruido. La cabaña estaba en calma. No escuchaba voces ni movimiento. Pasé por el pasillo y me detuve un segundo frente a la puerta de su habitación. No hice nada. No toqué. No hablé. Solo me quedé ahí como si mi sola presencia pudiera atravesar la madera y decirle algo. Después seguí mi camino. En la cocina encendí la cafetera y me senté a esperar, abrazando mis propias rodillas como si intentara sostenerme desde dentro. El olor del café llenó el espacio, trayendo una calidez necesaria. Cerré los ojos. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que no se había dicho, en lo que ya estaba marcado en el aire, como una palabra escrita con el dedo sobre el vidrio empañado. Él bajó un rato después. Llevaba el cabello algo desordenado y una camiseta gris. Se notaba que recién se había levantado. No dijo nada, solo tomó una taza y se sentó frente a mí. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era denso. Cargado. Como si cada segundo contuviera un significado que ninguno se atrevía a nombrar. Minutos más tarde bajó mi esposo. Entró con su energía habitual, hablando de que la tormenta había dañado una parte del camino, y que tal vez debíamos regresar antes de lo previsto. Yo asentí sin mostrar emoción. Él, en cambio, se limitó a escuchar. Nadie protestó. La idea de volver parecía más bien una excusa para evitar lo que realmente nos estaba atravesando. Pasamos la mañana adentro porque la lluvia comenzó a caer de forma persistente. La electricidad se cortó antes del mediodía. Una caída de tensión, supuso mi esposo. Se puso su chaqueta y dijo que saldría a la zona del pueblo a buscar ayuda o al menos alguna información. Le pregunté si quería que lo acompañáramos, pero dijo que era mejor si nos quedábamos. Que con suerte no tardaría más de una hora. Y así fue como nos quedamos solos. La lluvia golpeaba los ventanales con ritmo irregular, y la chimenea emitía un calor suave que apenas alcanzaba para compensar la humedad. Me senté cerca del fuego, cruzando los brazos sobre el pecho. Él se sentó en el sillón frente a mí, en diagonal. No nos mirábamos directamente. La madera crujía a ratos. El viento silbaba entre las rendijas. Podría haberme puesto de pie. Podría haber subido a mi habitación. Pero no lo hice. Me quedé ahí, esperando algo que no sabía si deseaba o temía. Él se inclinó un poco hacia adelante. Me preguntó si tenía frío. Le respondí que no. Mentí.
Tenía frío, pero no en el cuerpo. Había un temblor dentro de mí que no venía del clima. Me ofreció una manta. La acepté. Caminó hacia mí, la desplegó y me la colocó sobre los hombros. Sus dedos rozaron mi cuello. Un roce suave, apenas una caricia de tela. Pero bastó para que mi piel se estremeciera. No se alejó enseguida. Permaneció ahí, de pie frente a mí. Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo sostuve la mirada de alguien sin sentir la necesidad de esconderme. Vi en sus ojos lo mismo que yo estaba sintiendo. Una mezcla de certeza, miedo, deseo y duda. No hablamos. No hicimos ningún gesto teatral. Solo nos quedamos en ese espacio reducido por la lluvia, con la leña crepitando y el silencio a punto de romperse. We kissed. No fue un impulso. No fue una decisión. Fue una consecuencia. Una reacción lenta, inevitable, honesta. Nuestros labios se buscaron con la calma de quienes saben que no hay marcha atrás, y aún así no se arrepienten. Cuando nos separamos no dijimos nada. Él dio un paso atrás, se sentó de nuevo en su lugar. Yo me acomodé la manta y volví a mirar el fuego. Todo parecía igual. La habitación. La lluvia. El mobiliario. Pero por dentro, nada lo era. Escuchamos el sonido de un motor aproximándose. Mi esposo regresaba. Me levanté con calma, fui hacia la cocina, fingí estar preparando té. Él subió a su habitación. Nos movíamos como dos actores que acaban de salir de escena, cada uno volviendo a su rol. Mi esposo entró con el cabello mojado, sacudiéndose la chaqueta. Dijo que el camino estaba en mal estado y que quizá deberíamos quedarnos un día más. Me pidió una toalla. Fui a buscarla. Mientras la sacaba del armario, mis manos temblaban. Durante la cena, todo transcurrió con normalidad. Risas forzadas, comentarios triviales, los platos pasándose de mano en mano. Pero yo no escuchaba nada. Solo sentía los latidos en mis sienes. Él apenas hablaba. Mi esposo no notó nada. Esa noche me acosté sin despedirme. Cerré la puerta de mi habitación y me apoyé en ella, sintiendo el peso del día entero caer sobre mis hombros. No lloré. No sonreí. Solo respiré hondo con los ojos cerrados. La tormenta continuaba afuera. Pero dentro de mí, otra tormenta más silenciosa ya se había desatado. Una que no tenía pronóstico ni refugio. Solo el eco de un gesto, de un momento, de una decisión que había estado madurando en lo más profundo de mí desde hacía mucho más tiempo del que estaba dispuesta a admitir. Al despertar, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto por nubes bajas que apenas dejaban pasar la luz. Todo parecía envuelto en una quietud que no era paz, sino una especie de pausa, como si la cabaña entera contuviera el aliento. Me senté en la cama, sintiendo el leve dolor en los músculos por no haber dormido bien. No sabía si por incomodidad física o por la sobrecarga emocional de la noche anterior. Quizás ambas. Bajé sin hacer ruido. Él no estaba en la cocina ni en la sala. La chimenea apagada, los platos limpios en su sitio, el olor a humedad instalado en cada rincón. Mi esposo aún dormía, lo sabía por su respiración constante y algo ronca que alcanzaba a oír desde el pasillo. Me preparé un té, esta vez sin café. No necesitaba estar más alerta. Ya lo estaba. Cada parte de mí parecía estar observando el entorno con una atención distinta, más aguda, más vulnerable también. Me senté junto a la ventana del comedor. Desde ahí se veía un pedazo del bosque aún mojado con ramas que goteaban lentamente. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el crujido ocasional de la madera y algún pájaro que se atrevía a cantar entre la bruma. No sabía dónde estaba él. Supuse que habría salido a caminar. Tal vez necesitaba espacio como yo. Tal vez, al igual que yo, no sabía qué hacer con todo lo que se había desatado entre nosotros. Después de un rato, escuché la puerta de entrada abrirse. Me giré instintivamente. Era él.
Traía el cabello algo húmedo y las mejillas enrojecidas por el frío. Tenía una rama delgada en la mano, que dejó sobre la repisa al entrar. No dijo nada. Me vio, asintió con suavidad. Luego fue directo a servirse agua. Su presencia era distinta. No más pesada, pero sí más real. Como si ya no pudiera disimularse. Nos saludamos sin palabras, como si los gestos fueran más seguros que las frases. Me levanté para recoger mi taza vacía y él se apartó levemente para dejarme pasar, aunque el espacio era suficientemente amplio. Aún así su gesto me pareció deliberado, como si ambos supiéramos que cualquier roce innecesario sería demasiado. Mi esposo bajó una hora después, más animado que el día anterior. Dijo que el clima mejoraría y que podríamos salir a caminar todos juntos. Intentó planificar el resto del día, como si necesitara poner orden a la dispersión que intuía. Me pidió que lo ayudara a buscar el mapa de senderos. Asentí. Pasamos parte de la mañana recogiendo cosas, organizando mochilas, hablando de rutas y de tiempo estimado de caminata. Todo con una naturalidad tan forzada que dolía. Yo seguía las instrucciones, respondía cuando era necesario, pero mi mente estaba en otra parte. En el gesto de él al entrar por la puerta, en la mirada fugaz que cruzamos junto al fregadero, en el recuerdo persistente de esa noche frente a la chimenea. Salimos a media mañana. El camino estaba resbaladizo, lleno de hojas húmedas y ramas caídas. Mi esposo iba delante con paso firme, buscando señalizaciones en los árboles. Él iba detrás de mí, a unos pasos de distancia. Podía sentir su presencia como si caminara más cerca. Cada crujido bajo sus pies me recordaba que no estábamos solos, pero tampoco completamente acompañados. En un tramo angosto tropecé de nuevo. Una piedra suelta bajo la hojarasca. No caí, pero me desequilibré lo suficiente como para que él, rápido, estirara el brazo y me sujetara por el codo. Fue un gesto firme e instintivo. Sus dedos se aferraron a mi brazo con fuerza controlada. Lo miré. Él también me miró apenas un segundo. Luego me soltó. Mi esposo se giró justo después, preguntando si todo estaba bien. Dije que sí, que solo fue un traspié. Continuamos. Pero algo se había movido dentro de mí. Otra grieta, otra señal. Al llegar al claro que marcaba el fin del sendero, nos sentamos en unas piedras grandes para descansar. Sacamos algo de fruta, bebimos agua. Él y yo no hablamos. Mi esposo, en cambio, relataba alguna anécdota de juventud. Yo escuchaba, pero no retenía nada. El regreso fue más lento. Mis piernas estaban cansadas. Mi mente también. El cielo comenzaba a despejarse, dejando ver tímidamente una franja de azul. Pero dentro de mí, todo seguía igual de nublado. Al llegar a la cabaña, mi esposo se duchó primero. Yo me quedé afuera, sentada en el porche, con una manta sobre las piernas. Él salió después. Se sentó en el borde de los escalones, sin decir nada. Compartimos ese silencio durante largos minutos. Finalmente me preguntó si estaba bien. Asentí. Luego le pregunté si él lo estaba. Tardó un momento en responder. Me dijo que no sabía. Que todo esto le parecía extraño. No usó la palabra equivocada. Era exactamente eso, extraño. Nos miramos. No había reproche, ni culpa, ni miedo. Solo esa honestidad cruda que surge cuando uno ya no tiene energías para sostener máscaras. Mi esposo salió a comprar leña en el coche. Dijo que tardaría poco. Nos quedamos otra vez solos. Entramos sin hablar. Yo fui a la cocina, él a su habitación. Cada uno ocupando su espacio, pero con una conexión invisible que nos hacía vibrar al unísono. Por la tarde preparé una sopa caliente. Él bajó justo a tiempo para poner la mesa. Me ayudó en silencio como si lo hubiera hecho 1000 veces. Cada movimiento era natural y sin embargo cargado de significado. Cuando me alcanzó una servilleta, nuestras manos se rozaron. No aparté la mía.
Tampoco él. Pero no dijimos nada. Esa noche cenamos en calma. Las palabras eran pocas. Mi esposo parecía relajado, agradecido por el día. Yo sonreía en los momentos justos, respondía con gestos suaves. Pero mi cuerpo hablaba otro idioma. Uno que solo él entendía. Subí a mi habitación temprano. Encendí la lámpara de noche, me senté en la cama y respiré hondo. La casa estaba en silencio otra vez. El tipo de silencio que no ahoga, pero que pesa. Me quité los pendientes frente al espejo y observé mi reflejo con atención. Mi rostro estaba distinto. No más joven. No más bello. Pero más nítido. Como si por fin me viera sin la niebla de la costumbre, sin el filtro del rol que había estado representando durante años. Y aunque aún no sabía cómo iba a terminar todo esto, ya no podía negar que una parte de mí había despertado. Y que lo que había comenzado en la sombra de los gestos pequeños, ahora se extendía como una verdad imposible de enterrar. Volvimos a casa un lunes nublado. El viaje de regreso fue silencioso, casi monótono, como si el peso de todo lo que había ocurrido en la cabaña se hubiese quedado en el maletero junto con nuestras maletas. Nadie dijo mucho durante el trayecto. Mi esposo conducía concentrado con la mirada fija en la carretera y los dedos apretando el volante más de lo necesario. Él iba en el asiento trasero con los auriculares puestos, mirando por la ventana. Yo en el asiento del copiloto con las manos cruzadas sobre las piernas, contaba los árboles que pasaban sin siquiera verlos realmente. Cuando llegamos, la casa nos recibió con ese olor cerrado y familiar de los lugares vacíos. Mi esposo subió a revisar el calentador, que según él siempre se desconfiguraba al estar tanto tiempo apagado. Él se quedó en la planta baja, ayudándome a entrar las bolsas del supermercado que habíamos comprado antes de salir de la montaña. Los movimientos eran automáticos, sin palabras. Como si nuestras manos hicieran lo que sabían hacer, mientras nuestras mentes estuvieran en otro sitio. Durante esa tarde cada uno ocupó su espacio. Mi esposo se encerró en el estudio a revisar correos acumulados. Él subió a su habitación, diciendo que quería descansar un poco. Y yo me quedé sola en la cocina, pelando zanahorias sin hambre y limpiando superficies ya limpias. Había algo raro en esa vuelta a la normalidad. Una incomodidad sutil, como si la casa ya no nos reconociera o como si nosotros ya no pertenecíamos del todo a ella. La noche llegó sin avisar. Preparé una cena sencilla. Los tres nos sentamos a la mesa como tantas otras veces, aunque cada gesto, cada movimiento parecía formar parte de una coreografía ensayada y sin alma. Mi esposo preguntó por nuestros planes para el resto de la semana. Él respondió con evasivas, dijo que aún no sabía si se quedaría más días o si regresaría a su ciudad. Yo asentí ante todo sin comprometerme. Nadie quería decir lo que realmente pensaba. Después de cenar, él se ofreció a lavar los platos. Mi esposo encendió el televisor y se sumergió en un programa deportivo. Yo lo seguí hasta la cocina. Me acerqué al fregadero con la intención de ayudar, pero él apenas me miró. Lavaba en silencio con movimientos lentos concentrado. Yo tomaba los platos limpios y los secaba. El roce de nuestras manos se evitaba ahora, como si fuera demasiado peligroso, como si negar lo ocurrido fuera la única forma de seguir respirando. Cuando terminamos, él se quedó un momento mirando por la ventana. Luego me dijo sin girarse que saldría a caminar un poco. Asentí. No pregunté a dónde. No podía. Me quedé en la cocina con el paño aún en las manos, sintiendo que el aire se espesaba. Mi esposo me llamó desde la sala. Me pidió que lo acompañara un momento, que quería mostrarme algo en la computadora. Me senté a su lado, pero no prestaba atención. Él hablaba, explicaba, comentaba. Yo asentía, sonreía, fingía interés. Por dentro estaba lejos. Muy lejos. Subí temprano a la habitación. Me duché con movimientos lentos, mecánicos. Al salir, me envolví en la toalla y me detuve frente al espejo. No me gustaba lo que veía. No por mi edad, ni por las arrugas, ni por el cansancio.
sino porque ese reflejo ya no me resultaba del todo familiar. Me vestí y me senté en el borde de la cama. No encendí la televisión. No puse música. Solo me quedé ahí con las manos sobre el regazo, escuchando el leve zumbido de la casa. Las tuberías. Los pasos en el pasillo. La puerta del baño que se cerraba en la habitación de él. Pasamos la noche juntos. No lo planeamos. No lo discutimos. No lo justificamos. Sucedió con la misma naturalidad con la que suceden las cosas que han estado gestándose en silencio, día tras día. En esa habitación, donde hasta entonces solo había habido rutina y recuerdos gastados, ocurrió algo que no buscaba ni redención ni pecado. No hubo promesas. No hubo declaraciones. Solo dos cuerpos compartiendo un momento que ya no podía evitarse. Cuando desperté, él ya no estaba a mi lado. Me vestí en silencio con movimientos suaves, casi reverentes. Bajé y encontré la casa en calma. Mi esposo aún dormía. Él estaba en la cocina, preparando café. Me miró pero no dijo nada. Yo tampoco. Nos sentamos a la mesa, uno frente al otro. El aroma del café llenaba el espacio, como si intentara suavizar el peso de la madrugada. Cada sorbo era una excusa para no hablar. Pero no era necesario. Ambos sabíamos lo que había pasado. Ambos sabíamos que no se trataba solo de un cuerpo. Mi esposo bajó poco después, saludando con voz ronca y buenos días indiferentes. Se sirvió su taza y se sentó con nosotros, sin notar nada fuera de lugar. Y quizás era cierto. Quizás nada había cambiado en apariencia. Pero por dentro, todo era distinto. Irreversible. Esa mañana, mientras lavaba mi taza, entendí que habíamos cruzado un umbral del que no se regresa. No por culpa. No por miedo. Sino porque cuando una verdad se manifiesta con tanta claridad, ya no hay forma de volver a cerrar los ojos. Esa mañana, todo parecía funcionar como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no se hubiera movido un milímetro durante la noche. Mi esposo revisaba su correo desde el teléfono como hacía cada mañana, con el ceño fruncido por costumbre. Él se duchaba en el baño del pasillo. Yo preparaba el desayuno. Café, tostadas, un par de frutas. La escena tenía todos los elementos de una mañana común. Y sin embargo, nada lo era. No podía dejar de pensar en los gestos que se cruzaban sin tocarse, en los silencios que antes eran neutros y ahora llevaban peso. La normalidad, me di cuenta, puede ser una máscara peligrosamente eficiente. Uno puede hacer todo igual, decir las mismas palabras, sonreír en los mismos momentos, y aún así estar viviendo en una dimensión completamente diferente. Él bajó con el cabello aún húmedo. Se sentó en su lugar de siempre y agradeció el café con un simple asentimiento. Yo no pude sostenerle la mirada más de unos segundos. Tenía miedo de lo que pudiera ver en sus ojos. No porque fuera algo malo. Justo lo contrario. Porque era algo demasiado honesto. Mi esposo bebía su café mientras hablaba de planes para el fin de semana. Quería organizar una comida con amigos. Dijo que hacía tiempo no veía a nadie fuera del trabajo y que sería bueno volver a conectar con la gente. Yo asentí con una sonrisa cortés. No tenía energía para discutir. Después del desayuno, él salió a caminar. Lo hacía de vez en cuando, decía que necesitaba despejar la mente. Aprovechó que el sol por fin había salido y que la calle estaba seca. Me ofrecía acompañarlo por inercia más que por deseo real. Pero él dijo que prefería ir solo. Solo un rato, agregó. Mi esposo volvió a encerrarse en el estudio. Su rutina era predecible. Casi cómoda. Como si él fuera una figura que encajaba perfectamente en el marco de nuestra casa, pero que ya no me alcanzaba. No por culpa suya. Simplemente había cambiado la forma en que yo veía todo. Estuve un rato leyendo en el sofá, pero no lograba concentrarme. Pasaba los ojos por las páginas sin registrar el contenido. Las palabras no tenían forma ni peso.
Me levanté, di un par de vueltas por la casa. Fui a la habitación de invitados para arreglar las sábanas que ya estaban bien estiradas. Luego limpié la encimera de la cocina por tercera vez ese día. Nada me servía. Cuando él regresó, traía el rostro más relajado. No dijo a dónde había ido, y yo no pregunté. Nos cruzamos en el pasillo y ambos bajamos la mirada al mismo tiempo. Ese breve encuentro fue más intenso que cualquier conversación. Me quedé unos segundos de pie, con la espalda apoyada en la pared, respirando hondo. Tenía la sensación de estar en medio de algo que no sabía cómo manejar. Más tarde, mientras preparaba el almuerzo, escuché la puerta del patio abrirse. Era mi esposo. Dijo que se iría a comprar unas cosas al supermercado. Quería salir un poco, según sus palabras. Me preguntó si necesitábamos algo y le respondí que no. Agradecí que no insistiera. Cuando se fue, la casa se llenó de un silencio nuevo. Distinto al de la montaña, más denso. Sabía que él también lo notaba. Lo sentía en cómo se movía por el piso de arriba, en el ritmo de sus pasos, en la demora con la que bajó las escaleras. Nos encontramos en la cocina. Yo guardaba platos. Él buscaba un vaso. El momento era cotidiano, pero nuestras manos temblaban con una energía invisible. No dijimos nada. Él se acercó lo suficiente como para que su brazo rozara el mío. Yo no me moví. No quería hacerlo. Había algo en esa quietud compartida que me ataba al suelo. Le pregunté si estaba bien. Me miró. No respondió enseguida. Luego asintió, aunque su expresión decía lo contrario. En ese instante supe que no podía seguir fingiendo que todo podía volver atrás. Porque ya no se trataba solo de lo que había pasado, sino de lo que estábamos siendo ahora. La puerta principal se abrió. Mi esposo volvió antes de lo esperado. Lo saludamos como si nada, como si no estuviéramos a punto de cruzar otro límite. Durante la comida, todo fue mecánico. Pasábamos los platos, compartíamos servilletas, comentábamos sobre el clima. Pero cada palabra era una cuerda floja. Cada silencio, un abismo. Por la tarde me encerré en la habitación. No para esconderme, sino para pensar. Me senté frente al escritorio y abrí una libreta. Comencé a escribir frases sueltas. Ideas. Sensaciones. Palabras que no decía en voz alta. Sentía una mezcla de calma y vértigo. Como si estuviera viendo mi vida desde afuera. No quería destruir nada. No quería hacer daño. Pero tampoco podía seguir negándome. Esa noche él se fue a dormir temprano. Dijo que estaba cansado. Yo esperé unos minutos antes de subir. Me aseguré de que mi esposo estuviera dormido. Subí sin hacer ruido. Pasé frente a su puerta. No entré. Solo la miré, como si esa madera cerrada pudiera contener una decisión. Me encerré en mi cuarto. Apagué la luz. Me acosté. No dormí. Escuché el sonido del reloj, de los autos lejanos, del viento en las hojas. Sentí el peso de mi cuerpo sobre el colchón y la ligereza de mis pensamientos escapándose hacia otro lugar. Ya no había vuelta atrás. Y aunque no sabía qué iba a pasar, una parte de mí muy adentro ya no tenía miedo. Solo una claridad silenciosa que se instalaba sin pedir permiso. Esa mañana me desperté antes que el resto. El cielo estaba claro, sin rastros de lluvia, y el aire tenía una temperatura agradable, tibia, casi primaveral. Me levanté sin hacer ruido, como si estuviera huyendo de algo que todavía no se había despertado. Me vestí despacio y bajé a la cocina. Preparé café en silencio, evitando incluso el sonido innecesario de los platos. Había una tensión suave en el pecho, como si supiera que algo estaba por cambiar y, al mismo tiempo, no quisiera ponerle nombre. La casa estaba en calma. Por primera vez en semanas me sentí vacía de pensamientos, como si la mente necesitara ese pequeño respiro antes del colapso. Me senté junto a la ventana del comedor con la taza entre las manos,
observando cómo la luz se filtraba por las cortinas. Podía oír mi propia respiración, pausada, estable. Y sin embargo, debajo de esa aparente quietud, algo se movía. Él bajó sin hacer ruido. Sus pasos eran más lentos, más suaves de lo habitual. Llevaba la misma expresión que yo había sentido al despertar, una mezcla de resignación y entendimiento. No nos dijimos nada. Me preguntó con la mirada si podía servirse café y asentí. Se sentó frente a mí, y tomamos juntos en silencio. Minutos después, mi esposo bajó las escaleras con su energía de siempre. Saludó con una broma ligera sobre el buen tiempo, y luego se sirvió su taza sin notar nada extraño en el ambiente. Habló de la reunión que tendría esa tarde, de lo que debía preparar, del tráfico, de cosas pequeñas. Yo asentía en los momentos adecuados. Él también. Los dos sabíamos exactamente cómo responder sin llamar la atención. A media mañana, mi esposo salió de casa. Dijo que iba a la oficina, que no sabía cuánto tardaría. Besó mi mejilla con un gesto mecánico, tomó las llaves y se fue. El sonido de la puerta al cerrarse pareció marcar el inicio de otro tipo de silencio. Uno más denso. Más consciente. Él y yo nos quedamos en la sala. Yo me senté en el sofá, él en el borde del otro. No nos mirábamos directamente. Había algo en el aire que no sabíamos cómo tocar sin romperlo. Después de un rato se levantó y dijo que saldría un rato a caminar. Lo dijo con voz tranquila, sin emoción. Asentí sin preguntar nada. Pasé el resto de la mañana limpiando la cocina por pura necesidad de moverme. Fregué platos que ya estaban limpios, saqué y volví a guardar cosas del refrigerador, me detuve más de una vez frente al fregadero sin hacer nada, solo escuchando el sonido del agua corriendo. Cuando regresó, trajo en las manos una pequeña bolsa de papel. Me la ofreció sin decir palabra. Dentro había un pequeño frasco de mermelada casera que había comprado en un mercado del barrio. Pensé que te gustaría, murmuró. Le agradecí en voz baja. Ese gesto tan simple me desarmó más que cualquier palabra. Esa tarde mi esposo regresó de la oficina con gesto cansado. Dijo que no tenía ganas de hablar, que necesitaba descansar. Subió a su habitación y no volvió a salir durante horas. Yo aproveché para ir al jardín. Regué las plantas, acomodé algunas macetas, moví tierra con una pala pequeña. Él salió después. Se sentó en una silla, observando sin intervenir. El sol bajaba lento, iluminando todo con una luz dorada y tenue. Nos miramos por fin. No con ansiedad, no con culpa. Con esa mirada que se lanza cuando ya no hay necesidad de defenderse ni de ocultarse. Me preguntó si estaba bien, y le respondí que no lo sabía. Esa era la verdad. No sabía qué nombre ponerle a todo lo que sentía. Solo sabía que ya no era la misma. Me dijo que tenía que irse pronto. Que quizá al día siguiente. Que ya no podía quedarse más tiempo. Que lo había decidido esa mañana mientras caminaba. Lo dijo sin dramatismo, sin reclamos. Como alguien que entiende que las decisiones no siempre se toman con el corazón, pero que el corazón sigue escuchándolas igual. No lloré. No protesté. No traté de convencerlo. Me limité a asentir. Y en ese gesto había aceptación, pero también una herida que no sabía cuánto tardaría en cerrarse. Esa noche cenamos los tres juntos por última vez. Mi esposo hablaba más de lo habitual, como si presentara un balance del día o buscara llenar espacios que no entendía. Él estaba tranquilo, sereno. Yo también. Pero por dentro el vacío comenzaba a hacerse presente. Después de cenar, mi esposo subió a leer. Él y yo nos quedamos en la cocina recogiendo. Cada movimiento era un pequeño adiós. Cuando nuestras manos se tocaron al pasar un vaso, esta vez no lo evitamos. Lo miré. Me sostuvo la mirada con una ternura tan profunda que sentí que me quedaba sin aire. Nos despedimos sin palabras. Subí a mi habitación sin mirar atrás. Me senté frente al espejo como tantas noches y me observé en silencio.
Ya no era la mujer del principio. No era la esposa complaciente ni la figura invisible en la casa. Había algo nuevo en mis ojos. Una sombra de pérdida, sí, pero también una fuerza que no recordaba haber sentido antes. Sabía que al día siguiente, al despertar, él ya no estaría. Que su presencia se convertiría en ausencia. Pero también sabía que lo que había despertado en mí gracias a él no desaparecería. Esa parte se quedaría conmigo. No como culpa, sino como una verdad silenciosa que me acompañaría, incluso cuando nadie la viera. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando la casa respirar. Esperando, en silencio, a que comenzara el vacío. Cuando desperté el silencio era distinto. No era el de siempre. No era el de una casa dormida, ni el de un domingo tranquilo. Era ese silencio lleno, concreto, que solo deja atrás a alguien que ya se ha ido. Me senté en la cama y supe que no estaba. No hacía falta mirar. Lo supe como se sabe una ausencia verdadera, con el cuerpo antes que con la mente. Me vestí sin apuro. Todo en mí se movía con una lentitud nueva, como si los gestos tuvieran que aprender a hacerse de nuevo, sin su presencia rondando por la casa. Bajé las escaleras y confirmé lo que ya intuía. La habitación de invitados estaba vacía. La cama hecha. La lámpara apagada. El aire distinto. Ni una nota. Ni una palabra escrita. Solo la huella de lo vivido, flotando en el ambiente como un perfume que se resiste a desaparecer. Mi esposo ya había salido. Dejó un mensaje en la cocina: volveré tarde, tengo varias reuniones. Nada fuera de lo común. Nada sospechoso. Nada que rompiera el equilibrio externo de nuestra rutina. Y sin embargo, todo estaba desajustado por dentro. Me preparé un café, pero no lo tomé. Me senté en la mesa con la taza entre las manos, observando el vapor subir, cada vez más débil. Mis pensamientos eran lentos, densos, como si el cerebro se resistiera a aceptar que él ya no estaba en la casa. No porque quisiera retenerlo. No porque no entendiera. Sino porque había algo en su presencia que, sin darme cuenta, se había vuelto indispensable. Pasé el resto de la mañana haciendo cosas pequeñas. Arreglé la despensa. Organicé los cajones. Regué las plantas. Cada gesto era una forma de evitar el hueco. Pero los huecos no se evitan. Se sienten. Y este era uno de esos que no hacía ruido, pero pesaba como una piedra en el centro del pecho. Me detuve frente a la ventana de la sala. Observé el jardín. Recordé nuestras conversaciones bajo ese mismo marco, la vez que me alcanzó una manta, el silencio compartido, el roce de manos que nunca fue accidental. Todo parecía lejano, pero reciente al mismo tiempo. Como un recuerdo tibio que aún no se asienta. Subí al cuarto y abrí el armario. Busqué el libro que me había prestado. El que tomó de mi estante días atrás y que, con simpleza, colocó en su maleta sin avisarme. Ya no estaba. Lo había llevado. No supe si sonreír o llorar. Ese gesto decía más que cualquier despedida escrita. Había elegido llevarse algo mío. Algo silencioso. Me senté frente al tocador. Observé mi rostro en el espejo. Las líneas que siempre estuvieron ahí, las sombras bajo los ojos, las comisuras marcadas por el tiempo. Pero algo había cambiado. Una firmeza en la mirada. Un destello de alguien que ya no necesita esconderse. No era una mujer nueva. Era la misma. Pero distinta. Pensé en mi esposo. En su forma de vivir ajeno a lo invisible. No por crueldad, sino por hábito. Por costumbre. Por desconocimiento. Nunca supo mirar más allá del orden de las cosas. Nunca se preguntó si yo necesitaba algo más que estabilidad. Y quizá nunca lo hará. Esa tarde me senté en el escritorio. Tomé una hoja en blanco. Empecé a escribir. No una carta para él, ni para mi esposo. Escribí para mí.
Palabras sueltas al principio, luego frases completas. Dejé salir pensamientos que nunca había puesto en voz alta. Deseos antiguos. Frustraciones que dormían bajo la alfombra de los años. Escribí que tenía miedo. Pero no por lo que había hecho, sino por lo que vendría. Por enfrentarme a una versión de mí misma que ya no sabía disimular. Que ya no se conformaba. Que no quería volver atrás. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. Me quedé sentada un rato, observando la lámpara apagada. Luego, casi sin pensarlo, abrí el navegador del teléfono. Busqué el nombre del lugar donde habíamos estado en la montaña. Encontré el sitio web. Revisé fechas. Disponibilidad. Había una habitación libre para el fin de semana siguiente. Reservé. Sin dudarlo. No porque quisiera repetir lo vivido, sino porque necesitaba volver allí sola. Volver a ese espacio donde todo comenzó a moverse dentro de mí. No era nostalgia. Era necesidad de cerrar el círculo con mi propia voz. Cuando mi esposo llegó, me encontró en la cocina preparando la cena. Me preguntó cómo había estado mi día. Le respondí que tranquilo. No mentí. No dije toda la verdad. Pero tampoco me traicioné. Durante la comida hablamos de cosas simples. Él se quejaba del tráfico, del clima cambiante, de los precios del supermercado. Yo lo escuchaba con atención suave, sin distracción. Pero en mi interior, otra conversación se desarrollaba. Una donde por fin me daba permiso para elegir. Esa noche al acostarme, me detuve un segundo frente al armario. Abrí el cajón donde solía guardar mi alianza. La tomé entre los dedos. La observé bajo la luz tenue del velador. No había odio. No había rabia. Solo la certeza de que algo había terminado, incluso si aún no había sido dicho. Guardé el anillo en una caja pequeña. Cerré el cajón. Apagué la luz. Me recosté en la cama. Escuché la respiración de mi esposo a mi lado. Dormía tranquilo. Yo no. Pero ya no era insomnio. Era lucidez. Y en esa lucidez, por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. No por lo que había perdido, ni por lo que había ganado. Sino porque finalmente sabía quién era. Y esa mujer, la que ahora respiraba en silencio, no tenía miedo de mirarse al espejo y reconocerse.